del Interbloque Argentina Federal. ¿Cómo está? Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo sigue el día después? Bueno, sigue tratando de recomponer el diálogo en la Argentina. Me parece que lo que pasó ayer es un día totalmente lamentable para el olvido, donde muchos sectores de la política argentina han demostrado un grado de distancia e incapacidad para poder resolver los problemas de manera responsable y ordenada, y parece que hay algunos que no pueden salir de una grieta en donde se sienten cómodos, en donde privilegian intereses sectoriales. Hay quienes pensamos que la política es otra cosa, y yo no lo digo desde un sector político específicamente, creo que hay de muchos sectores de la política argentina quienes queremos aportar a que los problemas se resuelvan de otra manera. Entonces hoy lo primero es recomponer canales de diálogo. En algunos minutos vamos a tener una reunión aquí en la presidencia de la Cámara con autoridades de los distintos bloques, del oficialismo, para ver de qué manera se puede seguir. Hay una serie de temarios a tratar. La reforma previsional es para... hay que ver de qué manera se puede destrabar los obstáculos que existen. Diputado, teníamos no es un problema de número, ¿no? Sí. Ni de quórum, ni de voto, es un problema de marco de relaciones. Teníamos información que iban a ser convocados por el Poder Ejecutivo también para una charla, ¿es así? Sí, pero se cambió a último momento, me parece con buen criterio. La decisión es hacerla a la reunión en la Cámara de Diputados, es el ámbito donde se está trabajando. Me parece que como señal es positiva, o sea, no, la convocatoria no es en la Casa de Gobierno del Poder Ejecutivo, sino va a ser una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados. ¿Van a estar presentes también diputados del Frente para la Victoria? No, creo que no. Creo que en principio la reunión es a los gobernadores y a los legisladores de los bloques que trabajamos con los gobernadores. Pablo, ¿nos podrías contar un poquitito desde tu mirada cómo se vivió la jornada de ayer dentro del recinto? Es decir, hubo muchas informaciones contrapuestas, que había quórum, que no había quórum. ¿Nos contás un poquitito cómo fue esto? ¿Había o no había quórum? El problema no era el quórum estaba, e incluso creo que el número para sacar la ley el gobierno la tenía. El problema no es de número, el problema es que no pasó nada que uno que tiene cierta experiencia no se imagine que iba a pasar. A ver, ustedes son periodistas y también han tenido cobertura de muchos hechos parecidos o algunos. Si vos empezás todo este trámite en la comisión y los diputados terminan agarrándose a trompadas, y tenés al otro día movilizaciones, represión, tiros, heridos, y el día de la sesión te levantás, querés entrar a trabajar a la Cámara de Diputados y tenés un despliegue de gendarmería inusitado, tensión, movilizaciones afuera, enfrentamientos. Nosotros entramos a sesionar y se sentían la... Digo, ¿cómo podía terminar eso si no de esa manera? Me parece que hubo también por parte del... Sí, a partir de lo que está diciendo, entiendo que lo interpreta como una especie de inexperiencia política, que estaban dadas todas las condiciones. Yo no sé si ingenuidad, si falta de timing, pero nosotros se lo veníamos advirtiendo al gobierno, al oficialismo, de los riesgos que existía, de cómo la sociedad incluso ya dejó de lado la parte de las expresiones violentas de cualquier lugar. En general, en la medida que desde la media sanción hasta hacia ahora, de la media sanción del Senado, la confusión de los sectores, la confusión de los jubilados, los análisis negativos de todos los sectores respecto a los cálculos, fue generando también un ambiente y un clima contrario a la decisión. Entonces, creo que había que parar la pelota. Nosotros le hicimos propuestas desde nuestro bloque al oficialismo sobre algunas alternativas de compensación, que curiosamente nos decían que no. Ahora hasta que apareció Carrió y en medio de lo que era el tumulto de ayer dijo, bueno, pido que se levante la sesión, y porque el tema está resuelto, se le va a dar un bono, una compensación. Nosotros dijimos al oficialismo, digo, pero si nosotros venimos advirtiendo todo esto, claro, ¿por qué tiene que venir Carrió a decírselo para que ustedes crean? Igual que con el tema del DNU, a ver, más allá de si te gustaba el DNU o no, era una decisión del gobierno. La volteó Carrió en un tuit de 2 segundos. Entonces, Diputado, yo creo que también el gobierno tiene que mirarse hacia adentro diputado, y decir quién gobierna. ¿Sí?
¿Considera que fue un error del gobierno adelantar la sesión que en realidad estaba prevista para la semana que viene? Yo creo que en estas condiciones sí. Forzar este adelanto. Pero por las condiciones en que se dio. Te vuelvo a decir, por ahí el gobierno podía haber sacado la ley igual, pero no era un tema de número, era un tema de cómo estaban las condiciones para... En realidad se adelantaron precisamente para evitar lo que pasó. Se adelantaba porque ya se anunciaban las movilizaciones para la semana que viene. Pero no era, ¿sabes cuál es el problema? Que no era que, a ver, ellos habían asociado las fechas del 19, 20 de la semana pasada, pero no era que el ambiente estaba tranquilo y que recién iba a estar intolerante la cuestión en la otra semana, ¿no? El clima estaba, no nos olvidemos de dónde venimos, esto no empezó en la sesión de ayer, esto empezó hace 2 días con una decisión de tratar express todo, reforma tributaria, ley de disciplina fiscal, reforma previsional, ley de revalúo, presupuesto, en menos de una semana, y ahí empezó el problema en la comisión. Ustedes recordarán cómo fue el desarrollo de esa comisión. Entonces, ahí empezó todo, y bueno, ya había un clima que podía anticipar que esto podía suceder, lamentablemente. La última pregunta, al menos por mi parte, Pablo. ¿Quórum decís que había? ¿Había voluntad política de aprobar esta reforma? ¿Creés que llegaban con el número, digo, para aprobar la reforma? Yo creo que llegaban con el número. Ahora, desde la voluntad, mucha voluntad forzada, me parece. Bien, bien. Bien, para despedirlo, la frase que destacaba la Televisión Nacional en una entrevista que les realizaban en el canal TN, ¿la grieta es la responsable de todo esto? Pero por supuesto, yo creo que la Argentina de hoy, viste la frase palo y a la bolsa, bueno, palo y a la grieta, es como que van llevando toda la grieta, justicia a la grieta, política a la grieta, y yo creo y confío que la mayoría de la sociedad argentina, la amplia mayoría, que hoy camina por las calles de Salta, que va a trabajar, que tiene los problemas cotidianos de todo el país, gran parte de la dirigencia política que queremos aportar a una Argentina responsable, seria, donde vos podés ser opositor de un gobierno sin boicotearlo, y con propuestas alternativas, eso, no quiere salir de la grieta, pero hay sectores donde la grieta es funcional para mantener posiciones de poder. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de todos, para salir de esta situación, porque la Argentina, la verdad que no tiene destino en este marco de blanco y negro. La vida común, le pasa a ustedes como periodistas, a nosotros como políticos, como padres, como madres, no es blanco y negro, son matices, son grises, y la política tiene que ser lo mismo. Entonces, esta intolerancia, que me llevo puesto todo, saco una ley como sea, impido una ley como sea, si no lo superamos, el contexto de la Argentina se hace complicado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cosiner. Era la palabra entonces del representante salteño, que es además el presidente del Interbloque Argentina Federal.